Hola amigos, ¿cómo están? Alejandro Gándara, Raúl Cremú, ¿cómo te va? maravillosamente bien. Qué bueno, me da mucho gusto. Como te dije en alguna ocasión por teléfono ahora durante esta semana, yo estoy realmente sorprendido. Sorprendido porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 25 estados del país o ha sido tomada físicamente o de manera simbólica. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es esto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y qué es lo que está pasando? La Comisión de Derechos Humanos es una institución garante contra todo lo que son los actos de violencia de gobierno y de los intereses mayores contra los individuales y colectivos que no tienen defensa. En suma, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es una defensoría del pueblo, como bien sabes tú, como bien sabe el auditorio. Esto nace del concepto del ombudsman, como bien sabemos, que se da en los países escandinavos y fundamentalmente en Suecia. El ombudsman tiene raíces de tal suerte que significa defensoría del individuo o de la población en general. El ombudsman llega a México después de que durante algún tiempo distintas comisiones estuvieron en la Secretaría de Gobernación y que finalmente el 13 de septiembre de 1992 se le decreta como una agencia descentralizada con personal y con condiciones jurídicas especiales que le brindan autonomía tanto en su presupuesto como en su forma de actuar. De ahí la sorpresa, Alejandro, como lo hemos manifestado, de que el garante del pueblo sea tomado por el pueblo, de que aquel organismo de defensoría de la población resulte que la población misma toma a la Comisión Nacional en 25 estados, cierto, en los más pequeños en forma simbólica y en otros realmente toma los edificios. En Europa se preguntan lo mismo que nos estamos preguntando tú y yo, ¿cómo es posible que la defensora del pueblo, la defensora de los derechos humanos, sea tomado por las mismas personas que debían de defender y de manera muy específica ante los feminicidios? Si bien hay este tipo de protestas, hay un renglón aparte, o yo te diría que subyugado a esta situación, subalternado, donde los feminicidios cobran una especial importancia. ¿Cuál es tu forma de entender este asunto, Alejandro? Bueno, has convocado un tema verdaderamente espinoso. Lejos quedó aquella actuación brillante del primer ombudsman mexicano, Jorge Carpizo MacGregor, quien recién había salido como rector de la máxima casa de estudios de este país. Carlos Salinas de Gortari era el presidente de la República, y en aquellos entonces Jorge Carpizo hacía una defensa muy sensata frente al presidente. Cuando toma protesta dice: necesitamos un organismo verdaderamente autónomo del gobierno que pueda representar a la sociedad frente a los abusos del propio gobierno. O sea, había un reconocimiento serio en aquel entonces de la forma en la que se tenía que procurar los derechos humanos. Y desde luego, hay que decirlo como un dato extra, siempre fueron personajes muy identificados con la universidad quienes estuvieron al frente de este sitio importante. Hoy, pues bueno, creo que tenemos un espacio que da, si fuéramos malos diríamos risa, pero si seamos sensatos diríamos una gran vergüenza, porque no ha existido una clara manifestación de evidentes violaciones por parte de autoridades en contra de la sociedad. Y lo decías muy bien, en el caso de los feminicidios hay un punto y aparte, hay un antes y un después. Hoy el edificio que está en el centro de la Ciudad de México está tomado por dos grupos feministas, uno de ellos, si bien es cierto, muy radical, pero aquí hay un tema muy importante. Lo que está ocurriendo en este momento con la toma por parte de grupos feministas de la CNDH desnuda a la actual administración, y creo que ese es el punto en el que tendríamos que estarnos concentrados. ¿Por qué la desnuda?
porque en el momento en que el Ejecutivo Federal, el presidente de la República, tiene la oportunidad de manifestarse por un tema muy delicado como son los feminicidios, que no se han podido reducir, que van en aumento, pero no solamente van en aumento, sino que los modelos de agresión en contra de las mujeres han alcanzado niveles verdaderamente horrorosos. En ese momento, en lugar de decir, vamos a generar un modelo nuevo de protección a las mujeres, vamos a ampliar los sistemas de comunicación para que las mujeres más rápido puedan ser protegidas, el presidente de la República se manifiesta horrorizado por cómo se han vandalizado las pinturas de manera muy particular, la de Francisco I. Madero, que aparte a mí, déjame hacer un paréntesis, esos cuadros que estaban ahí se me hacían francamente feos, estaban muy gachos, ¿no? Parecía que los había pintado el Goyo, que es mi perro, y la verdad los arreglaron y están ahora siendo subastados, ya hay gente muy interesada, ya varios se vendieron. Bueno, ese es el gran tema de esta situación. Rosario Piedra Ibarra, creo que se ha puesto de tapete al gobierno actual, a las órdenes del Ejecutivo Federal y desnuda lo que estamos analizando hoy, ¿no? Una comisión que ya no está dispuesta a defender los derechos de la sociedad frente al poder que por su propia naturaleza abusa, también hay que decirlo, el poder es fácilmente rebasable, y hoy vemos esta comisión que no sabemos para dónde va, que ya grandes plumas, una de ellas la tuya, ha dicho así no se puede tener una garantía sobre asuntos tan básicos y supeditada a un gobierno de la República. Creo que estamos viviendo uno de los momentos más delicados en este asunto en la historia desde que la Comisión Nacional ve la luz y no sé para dónde va a ir, Raúl Cremo. Aquí hay dos puntos que es importante hacerle notar a nuestro modesto auditorio y es el siguiente. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos siempre ha estado, como tú señalaste en un principio, con un director que tiene una especialidad jurídica. Así lo demanda la misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es una especialidad jurídica social y además universal. Se requiere pues un grado de capacitación importante. Como tú señalaste, el primer designado fue Jorge Carpizo, pero ¿fue designado por quién? ¿Por el Poder Ejecutivo? No, al contrario, se demostró su autonomía y hubo la elección del titular y los integrantes del Consejo Directivo se dan siempre por un consenso por parte de los mismos en una consulta pública transparente. En efecto, fue Jorge Carpizo, después vino Jorge Madrazo, como tú bien recuerdas, la señora Mireille Rocati, después José Luis Soberanes, quien para mi gusto hizo un papel particularmente gris, luego vino Raúl Plasencia y el que ha sido mejor en la época moderna, Luis Raúl González Pérez, quien como sabes fue abogado general de la Universidad Nacional. Este es un punto. El segundo es que la comisión ha hecho que los servidores públicos tomen sus recomendaciones como obligatorias, son vinculatorias. Y en el caso del gobierno presente no ha sido así. Les tiene sin cuidado lo que haga la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y esto empieza mal en esta administración porque, como bien señalaste, la señora Rosario Ibarra de Piedra, que fue una luchadora social y que durante años estuvo a la búsqueda de su hijo, tiene una hija particularmente limitada, la señora Rosario Piedra. Punto, no va, se le conoce como la señora Piedra. hasta ahí llega. Hasta ahí llega. Y bien, esta señora no tiene preparación alguna. No es que se requiera tener una maestría en física o en ciencias, pero sí en administración jurídica y, como decía yo, social y universal. No tiene esta preparación. Y por otro lado, fue designada por dedazo por parte del presidente. Es decir, nace fracturada porque hay un rompimiento en el momento de parir a la nueva titular, habiendo otras personas designadas.
Y el presidente se inclina diciendo qué mejor que una persona que ha sufrido, que ha sido víctima del gobierno. En consecuencia, tenemos estos dos puntos que se contradicen a sí mismos y hacen que la comisión pues no sea respetada, lo cual es muy importante. La comisión, lo mismo que el Instituto Nacional Electoral, aquí hay un parangón, fundamentalmente deben estar amparados por la credibilidad y por su contextura moral. Si se carece de algunos de estos elementos, de los dos elementos, y en este caso podría decir que de los dos, tenemos entonces el resultado de que la comisión está siendo impugnada, ocupada, denostada en 25 estados de la República hasta el día de hoy. Pudiera ser que fuera todo el país, prácticamente lo es. Lo es. Luego entonces, quienes hemos tenido necesidad de acudir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hoy lo pensaríamos mucho, porque ¿cómo hacernos valer si no tenemos un organismo que tenga estas características que he mencionado y que nos apoye? Y fíjate, casos muy lamentables en el corto plazo. Cuando se toman las instalaciones en el Estado de México, hay un desalojo muy violento en contra de las mujeres. Así es. El propio gobernador del Mazo recula, porque después de la toma violenta y de que las redes sociales, los medios de comunicación se le echaban encima con total justificación a Del Mazo por la decisión que se ha tomado, yo siento que también con algo de presión federal, hay que decirlo, habla después de que tendrán que nacer nuevas comisiones en defensa de la mujer, sin embargo el daño estaba hecho. Ahora, hay que decir algo que creo que es para situar todavía más el tema. ¿Cuáles son los puntos en donde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos interviene? Hay 7 fundamentales, ¿no? El primero es cualquier tema de violencia que genere el gobierno o los gobiernos. Y aquí hablando de violencia, no solamente estamos hablando de violencia física, estamos hablando de los diferentes sistemas de violencia que se pueden generar, inclusive las administrativas, que ahí la actual administración y la pasada también se dieron de manera muy, muy importante. Todo el tema de las ejecuciones extrajudiciales que hemos vivido, quizás el caso icónico que ha hermanado o que ha enlazado los últimos años, sean los 43 de Ayotzinapa, que en este mes vamos a tener movilizaciones muy fuertes. Hoy justamente está tomado el Congreso de Guerrero por jóvenes estudiantes que han vandalizado de manera ya recurrente el Congreso y varias presidencias municipales en el estado de Guerrero. Desde luego todo el tema que tiene que ver con la tortura, ¿no? Vamos, hay por ahí algunas, seguramente algunos de ustedes han visto u oído algunos comerciales que hablan de cómo ex policías están hablando y están haciendo referencia a cómo hacían las torturas, en fin, todo este tema. Las desapariciones forzadas, que se explica perfectamente con el tema de los 43. El tema del periodismo, que aquí hay que abrir un paréntesis nuevo, Raúl Cremú, porque hay un modelo de comunicación actual que está permitiendo, déjeme decirlo de esa manera, o abriendo puertas peligrosas al ataque a los comunicadores. Ahí está el caso de Letras Libres y el más delicado que tiene que ver con Nexos, la revista Nexos, y creo que es un asunto importante. El tema de equidad de género, que es un asunto más de palabra que de forma y operación. Tan es así que la comisión está tomada ahorita por grupos feministas y desde luego todo el tema de la violencia contra mujeres y contra niñas que se ha incrementado, que no se ha logrado controlar, que es un tema que culturalmente debería estar el gobierno actual muy dedicado a ello y que no vemos políticas públicas que se vayan hacia ese tema. Y aquí yo quisiera dejar también algo que me parece importante. Toda política pública del gobierno, si no se ve reflejada en nuestro ser, no tiene ninguna razón de ser y es solamente pura palabrería. El tema de la violencia contra mujeres y niñas no está controlado, no está siendo castigado de manera justa y no hay una buena política de comunicación que alerte, sobre todo ahora con el tema de la pandemia, en donde nos encerramos todas las familias, pero muchas de ellas se encerró la mujer y los niños con el agresor. Ese es un tema muy delicado y no hay forma de que yo por lo menos vea que se vaya a revertir este tema. Pero algo grave en lo que estás diciendo es que justamente toda esta cauda de feminicidios
el presidente lo ha tomado como un asunto de burla. Secundario, por decirlo barato. Minimizado, y de tal modo se ha dirigido a las mujeres como diciendo, pues ustedes son las provocadoras de esta situación que se está dando. Por donde quiera que se le vea, las condiciones son inadmisibles y, como tú dijiste en algún momento, vergonzantes. Pero el asunto es, ¿qué hacemos si no tenemos una comisión de derechos humanos que esté bien respaldada? La tradición del ombudsman, que como decía yo en un principio, nace en los países escandinavos y muy concretamente en Suecia, tiene este propósito muy claro, que es defender a la población de los abusos del poder, sean abusos de orden económico, de orden político, de orden social, como tú señalaste en las distintas 7 vertientes que esto acusa. Luego entonces, pudiéramos decir que estamos indefensos. Sí. Pudiéramos decir que las mujeres no tienen a dónde acudir. Es correcto. Esto es, en consecuencia, un régimen democrático, un régimen que vela por el bienestar de la población. Curiosamente nace de él, pero no está actuando en consecuencia. Bien, entonces pudiéramos decir que nos encontramos en una situación particularmente frágil, sí, particularmente vulnerable, dado que la población en general, las mujeres y las niñas en concreto, no tienen a quién recurrir, no hay manera de defenderse. Y cuando se encuentran estas maneras, cuando se explicitan en la prensa, en los medios de difusión, en las redes sociales, hay una luz en contra para tratar de minimizar esto, que no es protesta, sino que es una denuncia muy clara. Yo no veo que haya manera de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México reponga a su titular. No. Tendría que reunirse el Consejo Consultivo de la misma y volver a tener una consulta, diría yo, una votación, de tal modo que ahí se pudiera dar un cambio. Pero no veo cómo sea esto cuando ha sido, vuelvo a repetirlo, me repito a mí mismo, ha sido designada por el presidente. En consecuencia, dinos, Alejandro, a tu entender, ¿qué hacen las mujeres muy concretamente y las niñas que son violadas, que son maltratadas, que son llevadas a condiciones extremas? Pues lo que están haciendo es organizarse. Han estado invadiendo espacios de manera, yo lo creo que muy justo, ¿no? Se me hace correcto. El dolor de las madres cuando hablan de que están más preocupados en el gobierno por un cuadro que por el futuro, el presente de sus hijas, preguntan dónde están, preguntan qué se va a hacer, y yo creo que ese tema ha orillado a diferentes colectivos a modelos de organización, hay que decirlos, muchos muy estrenduosos, un poco agresivos inclusive, pero aquí el problema es el sistema de indefensión, el modelo de indefensión en el que nos están dejando a la sociedad. ¿Cómo protegernos? ¿Cómo voy a protegerme yo de un reclamo justo para exigirle a una autoridad que me expliquen por qué con mi dinero, con los impuestos que yo pago, alguien pudo adquirir 25 casas? Como por ejemplo, ¿cómo exigirle a la autoridad que me dé una explicación de por qué eso es violencia? ¿Por qué con mi dinero un presunto investigador de la universidad tiene hoy propiedades por 60 millones de pesos? No digamos el horror de saber que tu hijo fue o tu hija fue tomada por alguna autoridad, como una policía municipal o una policía de la federación, agredida y eventualmente asesinada. Entonces, el sistema de indefensión en el que nos está dejando nos va a costar carísimo recuperarlo. Es claro que la sociedad tiene que seguir buscando modelos de organización, pero no encuentran eco en el gobierno federal y en muchos gobiernos de los estados. Ahí está el claro ejemplo de lo que hablábamos con el Estado de México. Entonces, lo que va a provocar esto son esquemas muy radicales en los que la forma en la que tú vas a exigir justicia es por lo menos y lo más barato ir a tomar una instalación de esta naturaleza. La pregunta que nos tendríamos que hacer y que creo que podríamos provocar a nuestros amigos que nos siguen tanto en directo como pasando unas horas, aquellos que lo ven en grabación, es ¿qué creen ustedes
que es el siguiente paso. Si ya tomaste una instalación y aún así no te resuelven un problema, hoy, en próximos días, lo único que vamos a conocer, por ejemplo, del caso Ayotzinapa, que tristemente no se ha podido revertir el tema de la verdad histórica, hay que decirlo. Lo único que se va a decir nuevo es que hubo 6 grupos de estos jóvenes, se les dividió en 6 grupos y a unos, fíjense nada más qué horror, a unos se les descuartizó, a unos se les quemó y a otros se les enterró. Pero fuera de eso, no hay un modelo en el que tú puedas confiar y sentirte tranquilo, que ese es, o debería de ser, Raúl Cremú, amigos, la gran finalidad de este tema. Hay un espacio donde yo puedo ir y donde eventualmente se me puede resolver un tema. Pero además, Alejandro, resulta que esa verdad histórica debiera de comenzar por quiénes eran las autoridades en ese momento en el estado de Guerrero. Había un gobernador del PRD. Que renunció y ya. Y ya. Y el presidente municipal. El Abarca. ¿De dónde era? También del PRD. También del PRD. Muy cercano a la actual administración federal, hay que decir. Así es. ¿Cómo es posible que esto haya saltado al gobierno federal de Enrique Peña y se le haya acusado de asesino? ¿Cómo, de qué manera podemos entender que no se busque a los responsables directos de esto, llámese como se quiera llamar, matanza, masacre, etcétera, lo que hicieron con estos muchachos, cuando no se ha acudido a las fuentes fundamentales? Porque la búsqueda no es judicial, Raúl, es política. Bien, entonces si todo se resuelve políticamente, también habrá que buscar la manera de políticamente dar una respuesta. Es correcto. Porque si las instancias judiciales no sirven, se ha demostrado que están enfangadas, y no solamente eso, sino que son cómplices de una situación verdaderamente inapelable, porque hoy ya es una situación donde los 43 forman una parte clara de nuestra historia sangrienta, y de ello se acusa a autoridades que no tuvieron absolutamente nada que ver en el asunto. Pero que cuando se les acusó, lo único que hicieron se replegaron, y ese es otro error gigantesco bueno, también. Como tú quieras, estoy de acuerdo que haya sido un error de orden político. La basura. La basura, es que en este parque alrededor hay una gran cantidad de casas y saludamos a nuestros amigos de la recolección. Y qué bueno que llegan, porque si no el olor nos hubiera matado. Alejandro, me está diciendo Rebeca que ya debemos de concluir este tiempo que se nos destina para la realización de esta modesta emisión. Yo te invitaría a que la próxima ocasión viéramos algo que en muchas personas parece ser que tiene un significado o una esperanza mayor, como lo han demostrado en las redes sociales. El regreso de Ricardo Anaya. Es un tema, ¿no? Es un tema para que en la próxima ocasión lo podamos hablar y eventualmente, si podemos, lo invitamos. Provocador como eres siempre. Un gustazo, Raúl Cremú. Mucho gusto. Hasta pronto, Alejandro. Hasta pronto.